vamos a empezar, como les digo, hablando sobre ametropías, ¿no? A ver, ¿qué nos puede contar sobre ametropías Mónica Soledad? Mónica Soledad, buenas noches. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, del astigmatismo? A ver, Mónica Soledad. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué Buenas tal? noches. Ujú. Bueno, de ametropía podemos decir que es un defecto de reflexión Ya, muy bien. del ojo, ¿no? Ujú. ¿Y qué nos Ya puedes contar que del astigmatismo? hacen que estos no enfocan en, en- del astigmatismo. Sí, Profe, yo. un momento, un instante. Primero vamos a darle la oportunidad y si es que alguien quiere hablar, levanta la mano. Bueno, del astigmatismo que es que en la parte frontal del ojo, de la lente, tiene una curvatura irregular, hace que, bueno, eso nomás es lo que más o menos entiendo sobre astigmatismo, profesor. Ok. A ver, alguien dijo yo por ahí. Fue voz de Yo, una dama, profesor, Elitza. A ver, yo, dinos, yo tengo háblanos sobre astigmatismo. astigmatismo. A ver, yo veo, yo tengo astigmatismo y veo distorsionadamente y borrosa, ya sea de lejos o de cerca. Generalmente doble. Ya, a ver, Jason Ayala. Sí, profesor, yo también tengo astigmatismo y lo que he estado aprendiendo desde que, justamente lo que dijo la compañera al principio, ¿no? Que nuestra córnea es irregular y esto hace que los rayos de luz no lleguen a la retina o pueden llegar antes o después o a los costados, no llega en la fobia y por eso es que no vemos nítido. Ok, muy bien. A ver, Ricky Espinosa. Eh, sí, sí, licenciado, el astigmatismo, como dice mi compañero, es un exceso de curvatura en la córnea y hace que las personas vean borroso y distorsionado, sin importar si el objetivo a ver está a 50 metros o a 3 metros de ellos. Muy diferente a la miopía que solamente afecta lejos y mientras el objetivo se acerca uno va aclarando la imagen, ¿no? En este caso no. Ok, ¿alguien más de repente nos quiere contar algo sobre el astigmatismo? Yo, profesor. A ver, dime, Nelly. Profesor, el astigmatismo es una imperfección frecuente. También tiene unas curvas irregulares. Los pacientes mayormente se presenta para visión lejana, ¿no? Y tiene ven como que doble, algo así. Ya, bien. A Por ver, de lo mismo repente. que el esto no la curvatura es media ensanchada, media aplanada, algo así. Ok. A ver, ¿alguien más de repente quiere aportar algo? Tal vez algo distinto, o más que distinto, algo adicional, ¿no? A lo que están diciendo sus compañeros. Además, por ejemplo, a ver, ¿sí? Profesor, usted dijo El que tenía astigmatismo, que ver algo con queratocono. A ver, hablaron de queratocono. A ver, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Ya.
Bueno, lo que pasa es que normalmente, a ver, partamos de lo básico. Bueno, si nadie de repente más quiere aportar algo, partamos de algo básico. Astigmatismo, ¿qué es el astigmatismo? Una ametropía. Ok. Entonces, una ametropía. ¿En qué se caracteriza esta ametropía? Se caracteriza en la irregularidad de la superficie corneal. Básicamente en eso, porque también existe astigmatismo lenticular, que es debido al cristalino, pero es muy poco. En realidad son muy pocos casos. El astigmatismo principal es el astigmatismo corneal, por supuesto. Entonces, ¿a qué se debe este astigmatismo corneal? A la irregularidad de la superficie de la córnea. Normalmente se dice pues que la córnea termina siendo más ovalada de lo que debería ser. Y por eso el astigmatismo. ¿Sí? Entonces, ¿con qué se corrige? Con lentes cilíndricas en este caso, ¿no? Con lentes cilíndricas se puede corregir el astigmatismo. Por si acaso, no hay que confundir. Una cosa es corregir, porque muchas personas piensan, lo va a corregir, significa que va a usar un tiempo esos lentes y después ya no los va a necesitar porque ya se corrigió. No. Es una corrección temporal, es decir, va a estar corregida la persona en el momento que tenga sus lentes, sus anteojos. Se quita los anteojos, sigue siendo astigmata. Profesor, escuché que a eso se le dice anagmatismo, ¿Perdón? algo así. Escuché que a eso se le dice anagmatismo, algo así. No te entiendo bien, pero bueno, entonces, a ver, lo que sí nos hablaste fue de queratocono. Vamos a llegar ahí en un momento. Entonces, sigamos. Como les digo, se corrige con lentes cilíndricas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es otra característica de repente de este astigmatismo? Cuando es elevado, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, de repente alguno de ustedes puede trabajar en una óptica, ¿no? Están haciendo algunas prácticas, qué sé yo, y tal vez llega una persona con astigmatismo. ¿Se han dado cuenta ustedes de que la apertura palpebral es bien pequeña? Como si tuvieran los ojos rasgados sin necesidad, pues, de tener descendencia asiática. Pero los ojos son así, son como que más cerrados. No son rasgados, pero son más cerrados, como que los párpados estuvieran allí, no como una ptosis, que es una caída pues patológica del párpado, pero sí, los ojos son más cerrados de lo normal. Es otra de las características del astigmata. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este astigmata? Entonces, ve mal, tal como ustedes lo dijeron, ve distorsionado. Y eso es un factor diferencial muy importante tanto hacia el miope como el astigma, como al hipermétrope. ¿Por qué? Porque este astigmata ve distorsionado a todas las distancias. Ve distorsionado de lejos, ve distorsionado de cerca, ve mal. Es por eso que si ustedes agarran un lente para astigmatismo y lo comienzan a mover, ¿no? Se van a dar cuenta, ¿qué es lo que pasa con la imagen? También se distorsiona. A diferencia de repente si ustedes agarran tal vez un lente para miope o para hipermétrope, en el cual el lente para miope hace las cosas más pequeñas, no deforma nada, solo las empequeñece, y un lente para hipermétrope hace las cosas más grandes, ¿no? Aumenta el tamaño, magnifica la imagen. Eso no pasa con el astigmata. Con el astigmata, básicamente, ustedes ponen el lente, lo giran y de inmediato la imagen se distorsiona. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Acá se forman dos puntos, dos focos. Eso es lo que nos dicen en muchos libros, muchos textos, el internet. Dice, el astigmatismo, se forman dos focos, ¿no? Entonces, por eso, ¿por qué? Por la irregularidad de la córnea. Pero en realidad, si tenemos una córnea irregular, no es que se van a formar dos focos nada más. La realidad es que se forman múltiples focos. Lo que sucede es que tenemos dos focos principales. Podría decirse dos focos menos borrosos que el resto.
se va a hacer astigmatismo. ¿Por qué empiezo de repente a tratar el tema con astigmatismo y no con miopía, con hipermetropía? Porque son de repente temas un poquito más manejables, más fáciles, de los que de hecho ustedes saben un poco más, pero vamos a empezar, por eso estoy empezando con astigmatismo, y luego ya vamos a saltar a miopía e hipermetropía. Pero bueno, entonces seguimos. Ahora, hablaste de una patología, queratocono. ¿El queratocono qué es? Es la deformación cónica de la córnea. Querato es córnea, cono, pues, de hecho, ¿no? O sea, una córnea cónica. Un cono tiene una punta. Y eso es lo que termina pasando con esta córnea, ¿no? Una córnea con queratocono tiene justamente también una punta. ¿Por qué a veces se le relaciona con el astigmatismo? ¿Por qué? Porque es una deformación de la superficie corneal. La diferencia es que esta deformación es patológica y da unas imágenes muy complicadas de ser neutralizadas con la refracción, ya sea usando un retinoscopio, ya sea usando el autorrefractómetro, ¿no? Ya es muy complicado, es muy difícil poder corregir esa córnea. Además, el queratocono normalmente va evolucionando, va aumentando. Sino que, ¿qué se encuentra en el queratocono? Se encuentran cilindros bien altos. Y pues, cilindro nosotros sabemos que es el lente que corrige los astigmatismos, ¿no? Entonces, por eso justamente lo relacionan. Claro, porque normalmente se piensa, ¿no? Antiguamente se decía, astigmatismo de 6 en adelante, hay que sospechar de queratocono. Así que no solamente medirle la vista, sino ver algunas otras características físicas, ¿sí? De la córnea, algunas características físicas del ojo, de la hendidura palpebral, para saber si es que de repente no estamos frente a un queratocono. Ahora, en cambio, en los últimos años, inclusive se ha hablado astigmatismos de 4 en adelante, al menos hay que prestarle un poquito más importancia. ¿Y qué? Y fijarnos igual en signos diferenciales para saber si es que tiene o no tiene queratocono. ¿Sí? Ahora estamos yendo, como se dice, en ese rumbo, ¿no? La optometría está yendo para allá, porque estamos en una carrera de salud que no solamente se tiene que dedicar a corregir un mal, ¿sí? En ese momento, sino también que mejor es aún prevenir. Porque a fin de cuentas, si es que nuestro paciente tiene un queratocono, o sea, tengan en cuenta, nosotros no vamos a tratar el queratocono. Eso va a tener que ser derivado a un oftalmólogo. Y el oftalmólogo va a terminar viendo y determinando qué es lo que hace con ese paciente. Qué tipo de cirugía le puede realizar a ese paciente. Porque hay diferentes opciones para esos queratoconos, dependiendo de la naturaleza del mismo, el avance que ha tenido, la edad del paciente, el espesor corneal. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se forma el queratocono, como se va haciendo como un cono esta córnea, lo que va a suceder es que la córnea se adelgaza. Por eso es muy importante detectar los queratoconos temprano. Porque mientras una córnea más adelgazada esté, la operación va a ser más difícil y a veces va a ser imposible. ¿Debido a qué? Debido a que para operar el ojo de cualquier tipo de patología, sea desde una catarata, de un glaucoma, de un queratocono, de lo que sea, como va a haber un corte, va a haber una incisión, va a haber entonces pérdida de células a nivel corneal, pérdida de células endoteliales. Y las células endoteliales nunca se regeneran. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
El número mínimo para hacer una operación a nivel ocular, una operación que por supuesto va a tener, como se dice, al menos una incisión, sea pequeño, sea grande, pero el número mínimo son 500 células por milímetro cuadrado. Si es que hay menos, no se opera, así tenga todo el dinero del mundo. Si hay polimegatismo, no se opera. Polimorfismo, no se opera. Polimegatismo y polimorfismo son justamente signos de envejecimiento a nivel de ¿qué? Del endotelio corneal. Si es que se encuentran entonces estas, digamos, estas circunstancias, esa persona no se puede operar. Y les vuelvo a repetir, así tenga todo el dinero del mundo, no se va a poder operar. Pero volvamos entonces al astigmatismo, que en realidad es el tema, las ametropías es el tema que nosotros vamos a tratar, ya que Keratocono pues pasará a lo que es patología ocular, ¿no? Ahí lo van a ver ustedes más en extenso, seguramente también algún tipo de operaciones que se realizan, todo eso, no porque nosotros no operemos, no tenemos que conocer, tenemos que saber, ¿por qué? Porque en algún caso va a llegar un paciente a nuestras manos y nos va a decir, sí, a mí me operaron de keratocono, me hicieron anillos intraestromales. Yo no, ¿y qué es eso? Me hicieron crosslinking, peor. Entonces uno dice, ah, ya, sí, qué bueno, qué bien, señor, que sí, ah, ya. Y uno sigue haciendo, pero no sabe ni lo que le han dicho, no sabe en qué consiste, no sabe nada de eso. ¿Por qué? Pues porque simplemente no lo leyó. Ok, no hay problema, porque antes no se hacían esos procedimientos. Entonces los optómetras de repente antiguos no estaban en la obligación de saber algo que no se hacía. En cambio, ahora sí se hace, y al menos los optómetras pues deberían saber por cultura general, ¿no? No porque lo van a realizar, sino que por cultura general para de repente estar más enterados, ¿sí? Y además de que si estamos frente a un paciente que ha venido con un queratocono, que ha tenido queratocono y ya no lo tiene, pues de hecho ya debemos tener en cuenta que vamos a encontrar un astigmatismo probablemente irregular, porque así va a ser el resultado normalmente, ¿sí? Entonces, difícilmente alcanzable de 20/20, y no por ambliopía precisamente, sino porque es la consecuencia de una cirugía. Entonces ahora vamos a retroceder y volvemos a lo mismo. Astigmatismo. Se corrige entonces con lentes cilíndricas. Tenemos opciones, por supuesto, tenemos opciones en lunas, es decir, anteojos, y también opciones en lentes de contacto. Existen los lentes de contacto tóricos que son para astigmatismos. La diferencia fundamental, muy aparte de que el lente de contacto es algo que se pone sobre el ojo, es un cuerpo extraño, en cambio más sano es de repente usar una montura, todo ello, es que los lentes tóricos no abarcan ni todos los ejes, ni todos los poderes de un astigmatismo. En cambio, en Luna sí, ¿no? En Luna decimos, si mi paciente tiene 3.75, le pongo 3.75 por el eje de 17, le pongo su eje de 17. Que mi paciente tiene un eje de 70 grados, le pongo su eje de 70 grados. Eso no sucede muchas veces en lentes de contacto, porque no hay todos los ejes, no manejan todos los ejes y no manejan todos los poderes. Entonces, por supuesto, más manuales, más tratable siempre va a ser lentes justamente de montura. Ahora, un dato fundamental. La persona que tiene astigmatismo normalmente es fotofóbico. ¿Qué es la fotofobia? Tiene sensibilidad a la luz, al sol. Exactamente, así es. Son esas personas que salen de repente como se dice, salen a la calle y si es que es un día no necesariamente muy soleado, sino que tenga un poco de luminosidad nada más, les fastidia bastante. Además, si es que el astigmatismo es elevado,
también tenemos que ver que es probable que tenga tal vez una ambliopía, porque los astigmatismos son los más ambliopizantes entre todas las ametropías. Y si viene de la mano, bien agarradito, con su amigo, la hipermetropía, peor todavía. Es casi por seguro, casi seguro, de que si esa persona tiene astigmatismo con hipermetropía y no usa lentes, tenga al menos algún grado de ambliopía. También viene, por supuesto, con miopía, pero más ambliopizante es si es que viene con hipermetropía. Ahora pasamos a la miopía. A ver, vamos a hablar de miopía entonces. Shirley Angeli, ¿qué nos puedes decir de la miopía? Ojo perezoso, profesor, ¿me puede explicar? Miopía, he dicho. M-I-O-P-I-A. No se te escucha bien. Tienes problemas de audio, me parece. A ver, ¿quién nos puede hablar sobre miopía? ¿Ven borroso, profesor? Ya, en la hipermetropía. Buenas noches. Es cuando la visión en miopía se ve de lejos borroso, dificultad para ver lejos. Y los rayos de luz caen delante de la retina. Muy bien, sí, es cierto. ¿Alguien más tiene de repente algo adicional para decir sobre la miopía? Muy aparte de eso, ¿no? Dificultad para ver de lejos, los rayos caen delante de la retina. ¿Sí? Los pacientes con miopía tienen el ojo más grande también, la longitud axial es mucho más grande. Exactamente, así es. Es por eso que cae delante de la retina, pues, ¿no? Porque como al ser una longitud axial más grande, ¿sí? Ya ese foco imagen que se forma, ya no llega a caer sobre la retina, sino cae antes de la retina. Exactamente, así es. Entonces, ¿con qué tipo de lentes se corrige el astigmatismo? No, perdón, la miopía. Con lentes negativos, profesor. Lentes negativos, profesor. Exacto. ¿Y cómo son los lentes negativos? Esféricos. Ya, Esféricos. ¿qué más? Sí. Por la parte central es delgada y por la parte del borde es más gruesa. Exactamente, así es. Delgado al centro, grueso a los bordes. Un lente divergente. Exactamente, sí. Así es. Bueno, yo sé que de miopía ustedes pues saben más, es de repente una ametropía más conocida, para empezar, es de lo que la mayoría de gente habla. En realidad cuando tenemos pacientes, si bien es cierto, nosotros le damos su receta, tal vez ese paciente tiene hipermetropía, tiene astigmatismo, qué sé yo, pero el paciente dice soy miope, ¿no? Porque, digamos, lo relacionan de esa manera, ¿no? Él usa lentes, es miope. De repente no tiene nada de miopía, pero ya dicen que es miope, ¿no? Entonces, y es por eso que tal vez se conoce un poquito más el término siempre, ¿no? Miopía, como que más está en la cabeza de las personas y menos está en la cabeza el nombre de hipermetropía, en el cual inclusive se les hace un poquito dificultoso pronunciarlo al inicio, ¿no? No se acuerdan bien, ay, tengo una cosa que es un nombre bien largo, están así, hipermetropía. Entonces, ya sabemos, recapitulemos, la miopía, defecto de refracción en el cual vemos mal de lejos y bien de cerca. Se corrige con lentes negativas o lentes convergentes. Por supuesto, esféricas. Sí, eso sí. ¿Por qué podemos tener miopía? Mayormente, en casi todas las ocasiones, todos los casos, es porque nuestro ojo, nuestra longitud axial, ¿sí? O el eje antero-posterior es más grande del estándar. Y por ello, el foco imagen que se forma no cae en la retina, sino se forma antes de la retina.
como un dato también, pues tenemos esto de que, ya saben, que por cada milímetro que el ojo vaya a crecer, equivalen a 3 dioptrías negativas. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? 1 milímetro, 3 dioptrías. ¿Sí? Esa es la miopía. Y ahora pasamos con la hipermetropía. ¿Qué me pueden hablar, a ver, sobre la hipermetropía? Visión borrosa para ver de cerca. Ya. Lentes positivos. Lentes positivos y los rayos de luz caen detrás de la retina. Ok, muy bien. La longitud axial es más corta, profesor, también. Es más pequeño el globo ocular. Exacto, es todo lo contrario, en realidad es todo lo contrario a lo que hemos hablado de miopía, ¿no? Es un ojo más pequeño, ya los lentes que necesita son lentes positivos. ¿Cómo es el lente positivo? Convergente. Convergente. ¿Qué más? Cuando tú lo agarras, ¿qué te das cuenta? Es grueso en el centro y delgado en los bordes. Exactamente, así es. Sabemos las cosas que es ojo. Sí, es convergente. Y por supuesto, uno ve mal de cerca. Entonces, claro, uno dice, ve mal de cerca. Entonces, por eso muchas veces hay personas que dicen, ¿no? De repente hay personas que son presbitas, tienen 50 años, nunca usaron lentes, y cuando llega la presbicia, por supuesto, necesitan lentes. Y ellos no dicen soy presbita, dicen soy hipermétrope. En realidad no son hipermétropes, son presbitas, sino que, ¿qué es lo que sucede? Pues simplemente que el hipermétrope y el presbita, que la presbicia ya saben que no es una ametropía, usan un lente, el mismo tipo de lente, ¿no? El mismo tipo de lente hablando básicamente en lo que es medida de cerca. ¿Por qué? Porque el presbita lo que utiliza básicamente, ¿qué es? Es un aumento, por eso en las recetas dice adición, ¿no? Es un aumento a su medida básica, que es la medida de lejos, ¿no? En cambio, el hipermétrope no, el hipermétrope su medida, su positivo y listo, ¿no? Y tal como les dije, ¿es ampliopizante? Sí, sí es ampliopizante. Si se junta con el astigmatismo, ¿es más ampliopizante? Súper ampliopizante. Ahora, la hipermetropía, ¿qué es? Es el defecto de refracción con el que nacen todos aquellos bebés. ¿Cuál es el requisito fundamental para nacer hipermétrope? Esto lo hemos visto en un video anterior. Que el ojo es pequeño. Claro, el ojo va a crecer, pero normalmente nacemos hipermétropes, o sea, por otra causa. Claro, el ojo es pequeño, ¿no? O sea, digamos, ¿por qué no nacemos miopes? Ya les digo, es cierto lo que dice Julia Antonia, ¿sí? Porque nuestro ojo es pequeño, correcto, sí, pero también nuestro cristalino es pequeñito, nuestra córnea es pequeñita. Entonces, ¿pero qué pasa? Toda aquella persona que nazca a término, significa a los 9 meses, ¿sí? Entonces nace ¿con qué? Con sus estructuras oculares desarrolladas para esa edad, por supuesto, ¿no? Por lo cual nace hipermétrope. ¿Quiénes nacen miopes? ¿Los bebés con catarata? No precisamente. No precisamente. Los prematuros. Los prematuros nacen miopes. Y altos miopes. La retina no se llegó a formar del todo. Y es por ello que ellos nacen miopes. Por eso yo les dije, ¿cuál es el requisito entonces para nacer hipermétrope? Básicamente, pues nacer a los 9 meses, ¿no? Porque si nacen antes, es muy probable
que nazcan con miopía. Y por supuesto, ¿qué pasa con este tema ya de la hemetropización, no? Porque, ¿qué pasa? En pocas palabras, ¿qué significa esto? Nacemos lo normal, naces en positivo, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para llegar al plano. Eso es lo ideal, ¿no? Es decir, nacemos hipermétropes y lo ideal es quedarnos después hemétropes. A los 5, 6 años más o menos, llegar a ser hemétropes, ¿no? Eso es lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Significa que nacimos en positivo y vamos reduciendo hasta llegar al 0. ¿No? Pero ¿qué pasa entonces con estos niños que nacen miopes? Ya nacen en negativo ellos. ¿Qué va a pasar con su miopía? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué creen ustedes? Que va a disminuir. Ya, Jason nos dice que va a disminuir la miopía. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien está en contra? Julia Antonia. Que va a ir Julia creciendo. Antonia dice que va a aumentar. ¿Alguien más de repente tiene alguna idea como para inclinar la balanza por ahí? Ya, bueno, es la verdad, va a aumentar. ¿Por qué? Porque nace en negativo y lo que pasa es que se va a volver más negativo. Ese niño ya no va a llegar ya no va a llegar a la hemetropía en ningún momento. Se va en negativo toda su vida y por supuesto aumentando. Por eso debemos... Entonces, ¿qué pasa si encontramos un niño a los 5 o 6 años, lo pasamos por el refractómetro, le medimos la vista, ¿sí? O de repente nos llega una receta de un niño de 5 o 6 años, medida -6. ¿Qué podemos sospechar? Solo sospechar, ojo. Que es prematuro. Que nació, muy probable que nació prematuro. Y eso que -6 es poquito, ¿eh? Porque yo he encontrado a veces en niños recién nacidos un -7. Pero sí, a veces uno dice, uy, tiene 5 años, tiene 6 años y tiene un -6, pobrecito. Claro, porque el lente es grueso, de repente no le gusta usar los lentes, tal vez algunos niños se burlan. Pero sí, está relacionado justamente a eso, ¿no? Está relacionado entonces a prematuridad. ¿Por qué? Porque una cosa es nacer de prematuro de 7 meses, otra cosa es nacer prematuro de 8 meses, de 8 meses y medio, de 7 meses y medio o hasta de 6 meses. Entonces, de hecho, que aquel prematuro que nace a los 6 meses, a los 7 meses, es más miope de aquel que nace a los 8 meses, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Profesor, y según ellos van creciendo, ¿crean la miopía magna? La miopía magna es una patología, en realidad, que es una miopía que, ¿qué significa? Que es una miopía que avanza y nunca se detiene. Lo que va a pasar con ellos normalmente, ellos podrían tener de repente miopía magna, pero eso todavía no se sabe. Lo que entonces van a tener ellos es una alta miopía. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuándo podemos hablar de miopía magna? De miopía magna podemos hablar, ustedes, a ver, y para que nos pongamos a dar cuenta. Cuando una persona se va al oftalmólogo y dice, doctor, yo no quiero usar lentes, no me gustan, me molestan, no quiero usar lentes y no soporto los lentes de contacto, me arde mucho, lagrimeo, es terrible. Por favor, ayúdeme. De inmediato, pues el médico, feliz de la vida, le va a decir, te hago la cirugía refractiva, ¿no? Entonces, ahora vamos a ese punto. ¿A partir de qué edad? Profesor, pero eso... Dime. Profesor, pero eso, con eso no va a haber un 2020. Depende, porque a eso iba. La cirugía refractiva es una operación que sirve para reemplazar a los lentes. ¿Qué significa? Que si con mi lente, con mi montura,
yo llegaría a 20/20 y me voy a un oftalmólogo y le digo, ¿sabe qué? Esta montura, yo no quiero usar ya ningún tipo de lentes. Quiero que me dé otra solución. Entonces, allí se va a operar y sí va a llegar a 20/20. En ese caso, porque tal como les digo, la cirugía refractiva está hecha ¿para qué? Para reemplazar a los lentes. Pero la pregunta es, ¿a partir de qué edad uno se hace o se puede hacer la cirugía refractiva? Profesor, creo que es a los 22 o ¿Sería los de edad? 25. Claro, a partir de los 22, está bien lo que dice Natalie, 23, 24, está muy bien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a esa edad? ¿Por qué no antes? Máximo desarrollo. El tamaño. Exactamente, el ojo ha terminado de desarrollarse. Eso es lo normal, ¿no? Que a esa edad el ojo terminó de desarrollarse, terminó de crecer, que si es que la medida nos cambia de ahí en adelante, nos va a cambiar pero poquísimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si lo operan antes? ¿qué pasaría si lo operan antes? Imaginémonos una persona de 16 años que tiene una miopía muy elevada y quiere operarse porque ya no aguanta, ¿sí? Ya no aguanta más y le dice al médico, yo quiero operarme, y lo operan. Esa persona sale de su operación, de repente con su lente llegaba a 20/20, imaginémonos, entonces sale de su operación, está con su 20/20, pero todavía sigue en desarrollo, así que va a volver a tener miopía. No de repente la miopía que tenía originalmente, pero todavía tiene varios años para generar nuevamente miopía. Entonces, esa idea que tenía, que gracias a esta operación me olvido los lentes, pues simplemente quedó en nada. Entonces ahí vamos, ¿no? ¿Sí? La operación Una preguntita. general. Profesor, disculpe, ¿qué edad exactamente es? ¿A los 24 años? Sí, un ratito, vamos por orden porque están hablando a la vez. A ver, Elitza, dime, termina de decirme. De un paciente que vino. No te entiendo bien, tu internet anda mal. A ver, Nelly, dime. Profesor, mi hija se ha operado la vista a los 20 años. A ella, ¿cuándo le va de repente, creo que vuelve a aparecer el astigmatismo? Ya, muy bien, muy buena pregunta y vamos a conversar eso ahorita nada más. Ruth. Ya, ok, profe. Ruth González, algo me estabas diciendo tú también. Profesor, disculpe, sí. Exactamente a qué edad es, no escuché bien, porque yo siempre tenía una idea de los 23, 24. ¿Qué edad exactamente es donde es popular cirugía? Ideal para la cirugía? Claro. Mire, lo normal es a partir de los 22 en adelante. Por eso los 23, 24 me parece una buena edad, ¿no? Normal, como se dice, porque es para que uno salga de dudas, ¿ya? Entonces está perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahorita vamos a responderte, Nelly, pero quiero terminar con esto de la miopía magna porque no quiero que... Entonces, ¿qué sucede? De que un niño o una niña, qué sé yo, está con su miopía, crece y su miopía aumenta. Llega a los 22, por ejemplo, ¿y qué debería pasar con esa miopía? Debería establecerse, ya no aumentar. Exactamente, debería establecerse. Pero ¿saben qué pasa con la miopía magna? Sigue en aumento. Siempre. O sea, nunca deja de detenerse. Esa es la miopía magna. ¿Se dan cuenta? Entonces es complicado decir a un niño de 12 años tiene miopía magna, ¿eh? Porque todavía no sabemos si es que esa miopía se va a detener a los 22. Lo que sí le podemos decir a ese niño de 12 años es, tiene una miopía demasiado elevada. Eso sí, ¿no? Eso sí le podemos decir, pero no podemos asegurarle de que tiene miopía magna porque no sabemos el futuro. No sabemos si esa persona
su medida se le va a establecer a los 22 años. De repente se le establece. Y ahí simplemente todo lo que pensamos se fue al tacho. Ahora, vamos ahora sí con la pregunta de Nelly, que es bien interesante para que todos la tengan en cuenta, ¿ya? Que esto es lo de el tema de la cirugía refractiva. Cuando uno está por internet, bueno, antes cuando agarraban periódico, porque ahora creo que muy pocos leen periódico, pero cuando uno está por internet, a veces, siempre nos aparecen propagandas, ¿no? O si entramos a Facebook, de repente, porque estamos interesados, siempre pues van a aparecer propagandas y nos van a hablar bondades de la cirugía refractiva. Sí, que con esta cirugía pues yo ya dejé de usar lentes, me va muy bien, agradecido con el doctor que me ha operado, qué maravilla. Y está bien, ¿sí? Porque es cierto, la cirugía refractiva está hecha para que las personas dejen de usar anteojos. Y para muchos, los anteojos es un problema terrible. Por ejemplo, para quienes es un problema terrible, cuando todavía son jóvenes, ¿eh? Aquellas personas que de repente se han accidentado o aquellas personas que por algún motivo quieren hacerse una cirugía estética y se operan la nariz. Ustedes se han dado cuenta si de repente han tenido tal vez algún paciente, algún cliente, algún amigo que se opera en la nariz y no quiere que nada tener encima de la nariz. ¿Sabían eso? Sí, profesor. Ellos no quieren tener nada encima de la nariz. Nada. Y si es que usan lentes, terrible. Quieren tener el lente más liviano del mundo. Quieren tener el lente más liviano porque no lo aguantan. La zona le queda sensible. Les doldrá, ¿no? ¿Ah? Les doldrá la nariz porque sí, tenía un cliente que no quería nada pesado, no quería que le doldrá. Claro, les queda muy sensible la zona. Cualquier cosita, dolor. Eso es lo que sentían. Entonces, uno dice, ya con esto me soluciona la vida, ¿no? Entonces ya me olvido y me voy a operar la nariz y después me voy a operar la vista. Y ahí contento, no tengo problemas, no necesito ponerme un lente de contacto que me fastidia, me hace lagrimear, me pone el ojo rojo, no puedo dormirme con ese lente, qué terrible, me opero. Y es cierto, se va entonces al oftalmólogo, el oftalmólogo dice, sí, ok, vamos a hacerle su examen prequirúrgico, le hacen su examen prequirúrgico, todo está ok, una córnea sana, la cual pues se puede operar tranquilamente, ¿sí? Y todo perfecto. Por supuesto, el oftalmólogo le va a decir, esta operación es rapidísima, es ambulatoria, dura de 5 a 10 minutos. Entonces, y al día siguiente o a las 48 horas, tú ya estás recuperando tu visión. Es una maravilla. Entonces uno queda, pues, tiene unas expectativas altas. Claro, la cirugía es moderna, es muy moderna y muy rápida, y es bastante segura en realidad. Entonces la persona acude y se opera. Puede operarse, como les dije, a partir de los 22 años, lo normal. Algunas personas se operan a los 20. ¿Quiénes se pueden operar de repente a los 20? Normalmente puede ser las mujeres. Porque no es una regla general, por si acaso, pero se dice que las mujeres, su desarrollo termina más temprano en comparación al varón. Esto significa que a los 20 años, de repente, la mujer pues ya llegó al tope, ¿no? Al tope de crecimiento, al tope de desarrollo. Entonces, por ahí que los oftalmólogos dicen, bueno, si es mujer sí la puedo operar un poquito antes de los 22. Si es hombre, no. Entonces, tal como hicieron con la hija de Nelly, la operaron a los 20. Y por si acaso esto pasaría si lo operan a los 21 o a los 22 años, ¿eh? Les voy a decir la consecuencia de la cirugía refractiva a los 21 o 22 años. En primer lugar, lo que no dicen los oftalmólogos son las consecuencias. Solamente la consecuencia maravillosa en no usar lentes. Pero el resto de consecuencias no. La mayoría de pacientes post-operados de cirugía refractiva terminan con una fotofobia muy fastidiosa.
Tal vez antes de la operación no la tenían, después de la operación la van a tener. Van a terminar, en muchos casos, necesitando de usar lágrimas artificiales, porque pueden desarrollar ojo seco a muy temprana edad. Y por supuesto, lo que va a pasar también es que la cirugía no es definitiva. ¿A qué me refiero con esto? A que se opera de cirugía refractiva y tal vez pasa 1, pasa 2 años y de nuevo va a sentir que no está viendo bien. Por supuesto, no le ha regresado la medida enorme o terrible que tenía antes y que fue el motivo de operarse, ¿no? Pero sí les aparece un poco de medida. Por lo cual terminan usando anteojos. Y se supone, al menos se supone, que si una persona se fue a hacerse una operación para no usar anteojos y al final a los 2 o 3 años vuelve a usar anteojos, pues sus expectativas no han sido cumplidas al 100%. Porque tenemos esto entonces, el resultado va a ser una persona que a los 2 o 3 años necesita lentes de nuevo, no en una medida fuerte, pero los necesita. Una persona que tiene fotofobia, una persona que tiene ojo seco, y una persona, eso sí, que tiene alterada la estereopsis. Al menos en cierto grado, pero la tiene alterada. ¿Qué es la estereopsis? La visión tridimensional. Exactamente. La tiene alterada. Entonces uno dice, ya, ¿y para qué le sirve la visión tridimensional a las personas? A ver, ustedes intenten cruzar la pista sin tener visión tridimensional. Intenten manejar un auto o intenten estacionarlo sin tener visión tridimensional. A ver cómo les va a ir. Al día siguiente están en su velorio. Para eso sirve la visión tridimensional. ¿Para qué? Para calcular distancias. Y si nosotros calculamos la distancia por física, también calculamos la velocidad. Es por eso que cuando queremos cruzar una pista, ¿qué vemos? Vemos a qué distancia se encuentra el vehículo y a la velocidad en que se está dirigiendo. Y de acuerdo a eso calculamos si podemos o no podemos cruzar al frente, ¿no? De acuerdo a ello. Sin visión tridimensional no podemos calcular. ¿Algo me ibas a decir, Julia Antonia? Nada, profe. Ah, ok. Profesor, Entonces, sí, disculpe. Entonces, las personas que han sido operadas tienen que usar siempre las gotas. Sí, quedan, como te digo, muy sensibles. Así como queda sensible, acabamos de hablar de un paciente que se ha operado la nariz, ¿no? El paciente de cirugía refractiva queda demasiado sensible y muchos con ojo seco es por eso que tienen que usar sus gotas y aparte con fotofobia. Bueno, hasta el momento mi hija no le ha molestado nada de eso, profesor, pero de todas maneras creo que voy a hacer que se eche gotas para que no... No, si es que ella por si acaso, y eso es muy importante, si es que alguien no siente que necesita gotas, si es que no siente, estoy diciendo, ¿no? No tiene por qué echárselas. ¿Por qué? Porque hay personas que lo hacen, ¿no? Hay personas que dicen, me voy a echar gotas para que mi ojo esté lubricado, pero no tienen la necesidad, o sea, no sienten que su ojo esté seco, que le fastidie el párpado, que le arde, porque normalmente, digamos, los motivos para que uno use lágrimas artificiales son, me arde un poco el ojo, ¿no? Cuando bajo el párpado me fastidia como que me raspa un poco, entonces, ya, y se me enrojece a veces, ya, lágrimas artificiales. Pero si uno no tiene nada de eso, no debería echárselas, porque ¿qué va a pasar? Va a suceder de que con la lágrima artificial va a reemplazar la lágrima natural y al final sí va a traer como consecuencia que le dé ojo seco, algo que no tenía y que no debió tenerlo, pero que puede haber sido inducido por el mal uso de la lágrima artificial. Es como una medicina, ¿no? Hay que tomar la medicina cuando la necesitamos. Porque imaginémonos, ahorita estamos de repente sanos, ok, hace mucho frío, me voy a tomar una medicina para la gripe para que no me dé. Eso no funciona así.
Porque cuando ya le dieron de alta, la señorita dijo, uy, ahora va a tener que usar las gotas por siempre, me dijo así. Ellos ya saben lo que se viene. Normalmente, ellos ya saben lo que se viene. Pero como es joven todavía, es por ello que tiene seguramente una buena secreción lagrimal. Pero podría darse el caso de que le venga el ojo seco más temprano de lo que normalmente le viene a las personas, ¿no? A las personas, así como le viene la presbicia a los 40 años, la presbicia no viene sola, ¿eh? Viene de la manito con el ojo seco. En algunos casos, pues, por supuesto, un ojo seco más intenso y otros casos un ojo seco más leve, pero vienen de la mano. Juntitos vienen, como amigos. Así viene la presbicia. Entonces, pero tenemos personas que se han operado con cirugía refractiva y tal vez ya están a los 30, 32, 34 años usando lágrimas artificiales porque las necesitan. O sea, nosotros hay que usar las cosas cuando las necesitamos, pero no usarlas si no las necesitamos porque ahí nos podemos inducir un mal que no teníamos. Así que hay que tener cuidado. Sí, dime. En sí, todos los pacientes que han sido operados por cirugía refractiva vuelven con lentes, vuelven a usar lentes. Digamos que si tenían una miopía de 2 o una miopía de 5 o 10, vuelven con el tiempo a usar la miopía de 1 o miopía de 2. ¿Por qué? Sí. Porque yo trabajé en una clínica y habían pacientes que regresaban después de 2 años. Y decían, claro, señorita, me operé, y yo pensé que nunca, o sea, nosotros como asesoras de ventas ya sabíamos que ese paciente iba a regresar a la larga. ¿Por qué? Porque lentes, la cirugía solamente, digamos que lo va a establecer solamente por 1 año o por un periodo de 2 años, pero a la larga vuelve a usar sus lentes. Y esto de las gotitas artificiales también, porque su lente ya ha sido intervenido, entonces su lente... su ojito, perdón, va a necesitar de por vida las gotitas. Sí, por eso les digo, pues, es totalmente cierto. Entonces uno dice, entonces ¿para qué se operan? Yo les digo para qué se operan. Tal como Nolvi nos dice, ¿no? Las personas pueden tener después medida de 1, tal vez medida de 2, pero imaginémonos que alguien tenía medida de 9 y se opera. Si es que a alguien que tiene medida de 9 le dicen, sí, te vamos a operar, o sea, sabe que se va a operar, de repente ha leído y se entera, me voy a operar, no voy a usar lentes, pero después de un tiempo voy a volver a usarlo, pero tal vez mi medida va a ser 1, va a ser 2, no hay problema, yo me opero. O sea, ni hablar, o sea, voy a dejar de usar este 9, ¿no? Y me opero. Pero por supuesto hay que tener en cuenta también ese otro caso, ¿no? El caso de las lágrimas artificiales, ¿sí? Y lo que sí no se trata tanto es lo de la estereopsis, ¿no? Que como les digo, es en grados. A veces es un poquito más severa o a veces es más leve, ¿no? Pero sí sucede. De todas maneras, se afecta en algún grado también la estereopsis. Por supuesto, como asesores, en este caso Nolvi, no podía decirle, señor, ¿sabe qué? Por si acaso usted va a regresar después de nuevo que va a usar lentes. No lo pueden decir porque en realidad no es correcto. Claro, eso le corresponde en este caso al oftalmólogo. Si no pueden hacer eso, imagínense. Profesor, sí, disculpe, a mí me pasó una anécdota. Yo tenía pterigio hace 6 años atrás y yo me operé y tenía astigmatismo de 0.25, que era 1/4, ¿no? Era bajísimo, claro, y podía ver perfectamente sin ninguna complicación. Después de años, o sea, el año pasado me hice refracción y resulta que tengo astigmatismo de 0.75. Me ha aumentado 50 de dioptrías, algo que obviamente el oftalmólogo nunca me dijo. Y acerca de las lágrimas artificiales, yo uso de por vida, porque en sí yo sufro de ojo seco. También soy sensible al sol, o sea, yo tengo que usar sí o sí lentes de sol, haga o no haga sol. O son los adicionales, los transition o los polarizados, porque igual soy recontra sensible. Pero acerca del astigmatismo, sí me hubiese gustado que el oftalmólogo me hubiese indicado, ¿no? ¿Sabes qué, Nolvi? Con el tiempo tu astigmatismo va a ir aumentando. Pero
no, y ahora me da miedo porque ya me toca mi control anual y tengo miedo a tener un astigmatismo de 1, porque en sí a mí no me gusta usar lentes. Ahí se complica más. Sí, Sí, es verdad. se va a complicar. Sí, es cierto lo que pasa, ¿no? Y una pregunta, Nolvi, ¿a qué edad te operaste pterigio? A los 31. Ok, ya. Te has operado joven, ¿eh? De pterigio. Sí, sí, me operé joven y con láser, algo rapidísimo. Claro. Pero No ha las vuelto a salir consecuencias para son nada. altas. No, lo ideal es que no salió porque ya tengo la edad de mi hija, ¿no? 6 años operada y perfectamente, solamente se ve un puntito, ¿no? Por lo que me operé con láser. Pero de por vida yo tengo que usar las benditas lágrimas porque mis ojos son terribles, no puedo estar bajo la luz porque siento como que me haya amanecido 2 días seguidos. Sí, es así. Y es verdad lo que dices. Es que esto del astigmatismo, bueno, como es con láser, como te has operado, no el pterigio, de todas maneras, pues tu ojo tenía, bueno, un 0,25 nada más de astigmatismo. Entonces, es como que tienes una tendencia a tener un poquito de astigmatismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace en este caso el láser, por ejemplo, del pterigio, ¿no? Porque es rápido, la operación es rapidísima, ¿eh? Entonces, por supuesto, ya no es tan rudimentario como se hacía antes con el pterigio, porque con el pterigio antes lo que se hacía era bisturí, un corte, se quitaba la carnosidad que estaba ahí y es como que se parchaba con otra zona del ojo, con una zona de esclera para tapar eso, ¿no? Para tapar ese raspado. Raspado le decían, no es un raspado exactamente, ¿no? Pero le decían como que ese raspado para parcharlo, algo así como cuando uno parcha una pista, de esa manera, ¿no? Para parchar eso. Y por supuesto, en algunos casos les quedaba mucho más astigmatismo del que con el que entraban, o de repente alguien tenía astigmatismo de 1,50 y tal vez después de la operación de pterygium tenía 0,50, porque el pterygium era lo que provocaba el astigmatismo, ¿no? Pero en el caso ya del láser es distinto, ya no es una operación pues tan violenta, podría decirse de alguna manera, ¿no? Pero ¿qué sí es lo que pasa? Lo que pasa es que de todas maneras todo láser lo que hace es ligeramente al menos talla la superficie. Así como el láser de cirugía refractiva talla la córnea, porque eso es lo que hace en pocas palabras, es como un tallado de la córnea. El láser, lo que se usa para el pterygium, que es tipo un láser también, si bien es cierto, no es, pues, por supuesto, como una cirugía refractiva, sí tiende a tallar un poquito ligeramente la superficie de la córnea, por supuesto, ¿no? Entonces, o de la esclera, dependiendo cómo esté el pterygium. Y es así que se puede inducir un astigmatismo. Puede ser muy fuerte, puede ser muy leve, pero de todas maneras sí va a estar induciendo. Y por supuesto, ¿no? Si es que ya nos tocan el ojo a nosotros, si es que ya nos operan a nosotros de algo, de cualquier cosa que tenga que ver, ¿sí? Algo, pues, alguna patología, es muy probable, es altamente probable que vamos a necesitar lágrimas artificiales. Y si es que antes éramos fotofóbicos, antes de la operación, pues después de la operación vamos a terminar más fotofóbicos todavía. Sí, eso sí hay que tener en cuenta bastante. Profesor, disculpe, escuché que hay cirugía de pterygium con láser. Es muy parecido a un láser. No, No no es con láser. No, no es muy parecido a un láser, pero ya no es con ese cuchillo que se hacía antes, que era como una rebanada lo que les hacían a las personas, que todavía lo siguen haciendo en el seguro. Todavía lo siguen haciendo en el seguro. O sea, es como que les rebanan la carnosidad, hacen, a ver, por ejemplo, si la carnosidad, imaginémonos una pista como un bache, ¿no? Un bache. Entonces, ¿qué hace uno para tumbarse el bache? Normalmente lo que debería hacerse es, ahora hay cortadoras de pistas, ¿no? Entonces corta el bache y listo, ¿no? Pero en este caso lo que se hacía era, se rompía el bache y un poco la superficie que estaba debajo del bache. No lo dejaban plano, entonces lo dejaban ligeramente hundido. Entonces, si uno deja hundida una pista, ¿qué es lo que tiene que hacer? Parcharla.
Y eso es lo que hacían con el ojo, ¿no? Lo parchaban. ¿Con qué zona? Con otra zona de la esclera. Por eso uno veía de repente a un posoperado de pterigión y le veía pues los días subsiguientes pues el ojo completamente rojo. Uno decía, parece que su ojo estuviera reventado, qué feo. Sí, es verdad. Esa es la operación tradicional, ¿no? Que se hace muchísimo. Es la operación en la que se especializan los residentes en realidad de oftalmología. Pero ahora lo que se hace son incisiones bien pequeñitas, microincisiones podría decirse, ¿no? Ya no es una operación tan violenta, por supuesto es mucho más rápida, ¿no? Y por eso le llaman pues láser, no es un láser precisamente, pero sí tiende a ligeramente tallar la superficie de todas maneras. Y es por eso que ya depende de la mano del oftalmólogo en este caso, puede dejarle con más o con menos astigmatismo. Profesor, una consulta. Usted acaba de mencionar de que los pacientes que se operan con cirugía láser les vuelve a aparecer medida. Sí, pero no en la, digamos, no en la cantidad que tenían previamente. Claro, sí, pero justamente esa es mi duda. O sea, se supone que se operan a los 22 años con su máximo desarrollo de su globo ocular y tiene una medida estable. ¿Cuál sería la causa de que pueda sufrir nuevamente de miopía? ¿Qué tipo de miopía es lo qué tipo de miopía es lo que estaría sufriendo ese paciente después de su cirugía? Claro, lo que pasa es que, mira, imaginémonos que antes era miope, ¿no? Antes de su cirugía, después se opera, ¿sí? Entonces, es muy probable, o sea, en realidad va a terminar usando lentes, no una medida tan alta como te dije, pero de todas maneras sí va a ser miope. Ahora, ¿qué tan miope va a ser? Eso depende de cada organismo. Puede de repente llegar a tener una miopía de 0,75, que es poquita, entonces dependiendo en base a cuántos haya tenido previamente, ¿no? Uno le puede doler tener esa medida o no, porque es muy diferente si es que uno de repente tiene un -3 antes de la operación, después se opera, y después al año tal vez tiene un 0,75, se le duele, ¿no? Decir, o sea, yo tenía 3, ahora tengo 0,75, que no puede ser, ¿cómo es posible? Como que alguien, pues como les dije, ¿no? Tiene 9. A ese que tiene 9 se opera y de repente al año y medio, tiene 1,5, pues dice, no tengo casi nada, no hay problema, ¿no? Es casi nada. Por eso depende también la percepción del paciente, ¿no? Qué tanto le duele a él tener tal o cual medida, pero de todas maneras va a generar medida. Y lo que sí es muy probable, que tal como les dije yo, después de la cirugía refractiva, hay alta probabilidad de que tenga fotofobia, ¿sí? De que tenga el ojo seco. Entonces, acuérdense, uno de los signos del astigmatismo, ¿cuál es? La fotofobia. Los astigmatas son normalmente fotofóbicos. Entonces, ¿qué significa? Que tal vez esa persona era miope, se fue a operar, ¿sí? Y va a terminar siendo miope, pero por allí también va a tener un poquito de astigmatismo. Que tal vez no lo tenía antes, pero sí lo va a terminar teniendo después. Como les digo, no es que va a regresar a lo que tenía. Eso tampoco sucedería así, porque esa cirugía sí sería un fracaso total, ¿no? Pero lo que sí pasaría es que termine con un poquito de astigmatismo de todas maneras. Se da bastantes casos. Profe, disculpe una consulta. Sí, dime. ¿Y a qué edad se puede operar uno de pterigión? Lo ideal para operarse de pterigión es a partir de los 40. Es lo ideal. Si bien es cierto, no se ha operado antes y lo bueno es que no le volvió a salir, hay pterigión recidivante. ¿También vuelve a salir igual que una...? Sí, si uno se opera muy joven, hay una alta probabilidad de que le salga nuevamente. Por eso es lo más recomendable, lo más saludable a partir de los 40, entonces. Exacto, sí, así es. Gracias. Sí, profesor, el doctor Junior me recomendó que me esperara,
pero yo por el tema de estética, yo sentía que ya necesitaba que me sacaran mi pterigio. Pero sí me dijo que con el tiempo hay una probabilidad de que vuelva a salir. Sí, es cierto. Mientras más joven, es más probable que pueda salir de nuevo el pterigio. Es la verdad. Por eso, claro, lo ideal, ¿no? Lo que los oftalmólogos siempre buscan es que también, pues, esa persona se opere a una edad en la que las posibilidades de que vuelva a salir un pterigio, pues, sean muy bajitas, ¿no? Eso sí hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, el día de hoy estamos hablando de ametropías. Este tema, por si acaso ya saben, va a entrar este conversatorio que estamos teniendo, porque estamos viendo, es como un repaso, si ustedes se dan cuenta, del curso que ustedes han llevado, si no me equivoco, estados refractivos. Entonces, en estados refractivos ya han hablado un poco también, pues, justamente de las perdón, de las ametropías, ¿no? Entonces, pero tal vez, pues, es un recordar, como se dice un poquito, sobre ellos, sobre estados refractivos, ¿sí? Va a venir, por si acaso, ustedes han hecho exposiciones sobre imágenes de Purkinje, imagen retiniana, ¿no? Imagen óptica, eso va a venir, ¿ya? Eso sí, ténganlo en consideración. Va a venir lo que estamos hablando ahora y lo que vimos en un video sobre el desarrollo visual normal del niño. Así que revisen el video. El video está en el grupo de WhatsApp. Se compartió allí. Ese video, yo lo que les recomiendo es que lo vuelvan a ver, de repente su rato libre que tengan, ¿sí? Como un repaso, que les va a ayudar bastante también, ¿ya? Igual yo les voy a escribir en WhatsApp, ojalá que funcione bien en realidad, en WhatsApp. Entonces yo les voy a escribir en WhatsApp los temas que entran en el examen de la próxima semana. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta, ya más o menos ustedes saben, porque estamos, pues, felizmente la mayoría de nosotros estamos acá presentes en la clase del día de hoy. Entonces, ya sabemos lo que va a venir. El examen, como siempre, para marcar. Lo único que van a escribir, sus apellidos y sus nombres. ¿Sí? El examen, como siempre, para marcar desbloqueado. ¿Desbloqueado qué significa? Que tal vez si tienen problemas con su intranet, con su correo, igual van a poder acceder al examen. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no estén perdiendo tiempo intentando acceder, intentando acceder, y al final, en esos intentos se les va el tiempo y después ya no tienen tiempo para resolver el examen. Esa no es la intención. El examen, ¿a qué hora va a empezar? Lo ideal es que empiece a las 6:30. ¿Por qué a las 6:30? Porque a las 6:15 muchas veces no están todos presentes, entonces ya estarían perdiendo tiempo también. Entonces mejor a las 6:30 iniciamos el examen. De 6:30 a seguramente hasta 7:30 debe ser el examen, dependiendo cuán largo sea el examen, pues ya les diré el tiempo exactamente, ¿no? Puede ser de repente hasta 7:15, qué sé yo, como les digo, viendo qué tan largo es el examen. Sí, pero así más o menos ya estamos dando pues ciertas pautas, ¿no? Ciertas pistas para el examen que se viene. Por favor, estudien. Hay personas que salieron muy bien en el primer examen y qué bueno, bien por ellos. Pero hay unos cuantos que han salido mal y unos poquitos que han salido muy mal. Por eso, felizmente, con esta exposición que han hecho, que ustedes realizaban, ya han podido, para segunda capacidad, levantar un poquito más notas. Entonces, eso también les va a ayudar. Profesor, disculpe. Sí, dime. Sí, nos faltó exponer al grupo número 6. Ya. ¿Para sí, cuándo? Faltaba un grupo, nos quedamos en el 5. Entonces, sí es cierto. Un grupito se quedó todavía sin exponer. Es verdad. Ese grupo, ya, que se quedó sin exponer, como la próxima semana tenemos el examen para que a ustedes no se les recargue, lo van a exponer, a ver, la próxima semana es 11, lo van a exponer el día 18, y esa nota de exposición va a entrar a capacidad número 2. ¿Ya?
Ya está bien, profesor. Gracias. De esa manera, para que no estén recargados con exposición y examen el mismo día. Profe. Sí, dime. Disculpe, profe, no sé si... Bueno, yo no entiendo mucho, profe, de lo que es el astigmatismo hipermetrópico y con el astigmatismo con miopía. No sé si puede volver a explicar, por favor, o darme un poco más de conocimiento. Bueno, hemos hablado primero de ametropías, podría decirte, huérfanas, podría decirte, ¿no? Porque hemos hablado de miopía, hipermetropía y astigmatismo. Lo único que he hablado de astigmatismo en este momento, hasta ahora, es que el astigmatismo también puede venir con miopía o hipermetropía. Y que si es que viene con la hipermetropía, es muy, pero muy probable de que genere ambliopía, es decir, ojo perezoso. O sea, el astigmatismo se junta con la hipermetropía y es muy probable que al paciente le pueda generar ojo perezoso. En cambio, cuando el astigmatismo se junta con la miopía, es un poquito más complicado que el ojo perezoso. Claro, existe la probabilidad, pero es menor. En cambio, cuando se junta con la hipermetropía, sí es muy probable. Es muy probable. Eso profe, es lo que yo sé que la miopía, digamos, o el astigmatismo con miopía, digamos, el astigmatismo es por la curvatura de la córnea, y la miopía es por la longitud axial, ¿verdad? En el caso de la hipermetropía, o sea, ¿por qué se daría, profe? Astigmatismo hipermétrope, ¿por qué? O sea, no entiendo eso, por favor, sí. Ajá. Primero, ya dijiste, el astigmatismo, entonces vamos por partes. El astigmatismo es por curvatura de la córnea, ¿no? Ahora, la miopía o la hipermetropía, ambos son por longitud axial. Pero, ¿qué sucede? Que si tenemos una miopía, significa que tenemos una longitud axial aumentada. Y si tenemos una hipermetropía, tenemos una longitud axial disminuida. Profe, disculpe, o sea, diríamos que yo tengo astigmatismo, pero lo que pasa es que ayer estaba conversando con una compañera, una colega, digamos, y me dijo que tenía astigmatismo hipermétrope. Ya. Y ahí entonces, como que yo, o sea, yo sabía que hay astigmatismo con miopía, pero no hipermétrope, y hasta ahorita me sigo preguntando por qué, o sea, ¿por qué hipermétrope? Supongamos si, digamos que la longitud axial de la córnea con miopía es más grande. En este caso, si el astigmatismo, digamos, la curvatura de la córnea más el ojo se agranda, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vendría a ser hipermétrope? No. Por eso te digo que vamos por partes. Al astigmatismo, relaciónalo con curvatura de la córnea. Listo. Nada más. ¿Sí? Ahora, vayamos a por eso. Es que si tú me hablas de astigmatismo con miopía o de astigmatismo con hipermetropía, estabas hablando de un defecto esférico y de un defecto cilíndrico. El defecto cilíndrico es el astigmatismo. ¿Sí? ¿Asociado con qué? Con curvatura corneal. Listo. Nada más. Ya, déjalo a un ladito. Ahora vamos al defecto esférico. ¿Cuál es? En este caso, tú quieres saber la hipermetropía, ¿no? ¿La hipermetropía qué es? Ojo pequeño. Así de simple. Así como en la miopía nos dicen ojo grande, ¿no? Que es un ojo que es más grande de lo normal, tiene una longitud axial mucho más elevada de la que debería ser. La hipermetropía tiene una longitud axial menor a la que debería ser. Entonces, así es simple. ¿Qué es lo que tiene tu amiga entonces? Si ella tiene hipermetropía con astigmatismo, significa que tiene un ojo que es más pequeño en la longitud axial y a la vez su córnea está más curva de lo que debería ser. Listo. Ya, profe, gracias. Ya entendí. Yo pensé que, o sea, se daba claro, juntos, tú pensaste las dos que cosas, o sea, el astigmatismo lo jalaba al ojo y lo hacía más grande. Sí, exacto. Sí, ya entendí. O sea, ya sé lo que tú habías entendido. Gracias, entonces, profe. De nada, como te digo, simplemente separar, ¿no? Cada uno y ahí lo ubicas. Ya, profe, gracias. De nada. Entonces, bueno, jóvenes, ya me sale que ya tenemos poquísimos minutos que nos quedan. Entonces, ya saben ustedes, el examen para marcar, no se preocupen, solamente sus apellidos y su nombre lo colocan. Se les va a mandar, igual que siempre, un enlace para que ahí ingresen al examen. El enlace está desbloqueado, así que no hay problema por ello. ¿Sí?
estudien por favor, repasen bastante, mucha suerte, y si es que les toca examen en esta semana de algún curso, qué sé yo, igual, mucha suerte en sus exámenes y nos encontramos la próxima semana. Profesor, buenas noches. Muchas gracias, aparte profesor. Buenas noches.